Muy buenos días a todas, a todos. Antes de empezar, quiero presentar una disculpa por no haber llegado el día de ayer como estaba previsto, tanto para la inauguración como para participar en la mesa, en las mesas, pero también para escuchar lo que se comentó a lo largo del día. Y tuve una sesión en sala superior desde las 10 de la mañana para resolver, entre otros, un asunto urgente en torno a la elección de gobernador en el estado de Puebla. Posteriormente, el avión tuvo 1 hora de retraso y el hecho es que llegué a San Cristóbal de las Casas ya cerca de las 7:30 de la noche, y esa fue la razón por la que se tuvo que ajustar todo, y por ello les pido y les presento una disculpa. Y quiero también, en segundo término, agradecer a la maestra Marina López Santiago, por una parte la invitación, por otra parte la organización de este foro, que me parece ha aportado en las mesas del día de ayer el debate posible en torno a temas sumamente importantes sobre los derechos político-electorales de los integrantes de las comunidades indígenas. Reconocer también el trabajo que realiza todo el equipo de defensoras, de defensores y de personas que apoyan en la Defensoría Pública para hacer posible este trabajo a lo largo de ya 3 años. Estoy convencida, y este convencimiento, esta convicción se fortalece día tras día, de que una democracia no es plena, no es una democracia de calidad, si no garantiza una representación política de justamente las comunidades indígenas, es decir, una representación que garantice que se está cumpliendo con la pluralidad y la diversidad de la sociedad mexicana. Nuestra sociedad, en efecto, es una sociedad pluricultural que, más allá de lo que se vea plasmado en nuestra Constitución, hay que decir que cerca de 26 millones de personas en México se autorreconocen, autoadscriben como indígenas. Se destaca además en México por tener 62 pueblos indígenas, 11 diferentes familias lingüísticas, de las cuales derivan 364 variaciones. Con esto tenemos una idea de la riqueza que tenemos como sociedad pluricultural. Pero lamentablemente esta diversidad no se ha visto reflejada y no tiene su equivalente en la composición de las autoridades tanto electas como no electas. Las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas se enfrentan constantemente a numerosos obstáculos para poder ejercer sus derechos políticos, tanto colectivos como individuales, pero también para tener un acceso a la justicia, llámese esta justicia penal, administrativa o electoral. Enfrenta además estas comunidades grandes obstáculos también en el desarrollo de su vida cotidiana, ya sea por razones socioeconómicas, geográficas, que dificultan el acceso a la toma de decisiones. Y hay que ver la estructura justamente, poco más de la mitad únicamente de la población indígena concluye con los estudios de primaria. El nivel de pobreza en el que se encuentran todas estas comunidades es un nivel extremo, y además es constantemente víctima de una discriminación creciente, que incluye la discriminación sistémica o estructural. Este tipo de discriminación es omnipresente y está fuertemente arraigado en el comportamiento y en la organización de nuestra sociedad. Con frecuencia implica actos de discriminación indirecta o no cuestionada,
Una muestra justamente de este tipo de discriminación es la que encontramos en normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el sector público o en el sector privado que generan desventajas comparativas para algunos grupos y privilegios para otros. Son normas políticas, prácticas o actitudes que, aunque no establecen una distinción sobre elementos o características de las personas, como la etnia, la raza o el género, en la práctica sí producen efectos negativos en un grupo determinado de personas. Son resultado de una situación de exclusión social prolongada que deriva en prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias. Además, la población indígena está más propensa a sufrir el abandono por parte del Estado, que no asume su responsabilidad no solo de cumplir con el artículo 2 constitucional, sino de garantizar una protección amplia y completa a estas poblaciones. Y esto nos lleva a una situación que no se puede permitir que siga en esta constante en un país, sobre todo, que pretende ser una democracia plena. Los valores democráticos exigen del Estado que actúe de manera rotunda en la defensa de los derechos de todas las personas, en especial de quienes se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad. Una de las palabras más sencillas y bellas que expresan esta idea fueron justamente las que expresó el jurista Ferrajoli, quien llamó a la democracia la ley del más débil, haciendo referencia al deber del Estado de proteger, en primer lugar, a los más desprotegidos. Y esto nos lleva al tema de este seminario: los derechos de las personas afectadas por violencia política. Los casos y tipos de violencia que afectan la participación en la toma de decisiones colectivas son muchos. Sin embargo, quiero abordar en este evento a mayor profundidad la situación de las personas desplazadas en el contexto actual, que son uno de los colectivos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y aquí podemos justamente decir que este grupo de personas desplazados son los que resienten justamente en mayor nivel la discriminación y la violencia. Los desplazados merecen y necesitan una especial atención, ya que su situación es no solo de un nivel de riesgo sumamente alto, sino una vulnerabilidad también sumamente elevada. Se ven obligados en abandonar sus hogares, sus comunidades, sus pueblos, sus casas, sus pertenencias. Se desplazan a otro sitio buscando no una vida nueva, tampoco un mejor trabajo, sino simplemente se desplazan para cumplir con la necesidad de sobrevivir. Son estas personas desplazadas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por una razón imperiosa. En el contexto internacional, las personas también, este es un fenómeno mundial, ya sea por causas de catástrofes naturales o por temas de violencia política. Basta ver en los noticieros cómo vemos las personas que huyen de la violencia causada por la guerra en países como Siria, Congo o Irak. Y es terrible reconocer que este fenómeno ocurre también en México y que es un fenómeno creciente en nuestro país. Es lo que denominaríamos el desplazamiento interno. Y si bien no es un fenómeno nuevo, lo cierto es que es un fenómeno que ahora ya se está visibilizando, y más tarde diré por qué
gracias a un juicio promovido por la Defensoría Pública Electoral, se visibilizó en el ámbito político estas comunidades desplazadas. En los años 70, en los primeros casos de desplazamiento masivo, fueron originados por una intolerancia religiosa, problemas comunales y disputas por tierras o por recursos naturales. Más tarde, en los años 90, la creciente inseguridad y la intervención de las Fuerzas Armadas y la policía en conflictos sociales provocaron que los desplazados fueran mayor número. Actualmente la violencia que aqueja a nuestro país es el motivo principal del desplazamiento interno. De acuerdo con un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en México, que fue publicado en el año 2015, son 3 las fuentes principales de desplazamiento en México. La primera la originan los actores estatales como la policía, las fuerzas militares y las autoridades que investigan los delitos, cuya impunidad se ha justificado en el combate del narcotráfico. El segundo tema es el crimen organizado y la tercera razón son otros actores como fuerzas privadas de seguridad que suelen cometer las violaciones a los derechos humanos. Entendemos por desplazados internos aquellas personas o grupos de personas que se han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual justamente para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera internacional. Son poblaciones que abandonan sus hogares para asentarse temporalmente, en principio, en otro lado dentro del mismo país. A causa de la violencia generalizada y que ha sido exacerbada por otros factores como las condiciones socioeconómicas y la impunidad que impera, el desplazamiento interno ha crecido de manera muy importante en los últimos años. En 2016, en México había cerca de 300,000 personas desplazadas por motivo de violencia o conflicto, siendo obviamente las comunidades indígenas las más afectadas. Para finales de 2017, la cifra ya alcanza 350,000 personas. Y para ubicar bien, bastaría ver en el contexto internacional cuáles son las cifras de las poblaciones desplazadas. En 2017 se estima que en el mundo entero son cerca de 31 millones de personas que se han visto obligadas de abandonar sus hogares, su lugar de residencia, de las cuales 12 millones por causas de violencia. México se ubica en el 5º lugar de los países con mayor número de desplazados en el continente americano y se encuentra en el lugar 25 a nivel mundial. La gravedad de la situación en nuestro país es comparable con la que ocurre en otros países en donde están involucrados conflictos bélicos. El fenómeno de desplazamiento interno en nuestro país es grave y requiere de una atención urgente por parte del Estado. No podemos seguir ignorando que cerca de 350,000 personas viven desplazadas fuera de su hogar y obviamente en condiciones de gran pobreza y vulnerabilidad. Y lo único que se obtiene cuando el Estado ignora esta situación y impedimos que estas personas tengan acceso a las condiciones mínimas de una vida digna es justamente el marginalizarlos y discriminarlos más. Quiero citar aquí una frase
que me parece muy adecuada al caso, que fue dicha por el Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, y dice: los peligros de la indiferencia. Dice: la indiferencia beneficia al agresor, nunca a su víctima, cuyo dolor se intensifica cuando la persona se siente olvidada. Y en México solemos empezar a olvidar a medida que las cifras de las situaciones dramáticas van en aumento. Y por ello reitero que los valores democráticos imponen al Estado la obligación de adoptar medidas necesarias para evitar no solo los fenómenos que llevan a este desplazamiento interno, sino para que las personas que están viviendo en campos de desplazados puedan regresar a sus comunidades de origen. Y aquí es donde quiero citar una de estas grandes decisiones del Tribunal Electoral adoptada el año pasado, a raíz de un juicio promovido por la Defensoría Pública justamente del estado de Chiapas, y que es el tema del voto de los desplazados el día de la jornada electoral. Ante hechos violentos que tuvieron lugar en el año 2016, cerca de 240 personas indígenas tzotziles se vieron obligadas a desplazarse a otro territorio para que su vida no estuviese en riesgo. Y desde el año 2017, todas estas personas viven en un campamento, de hecho, cerca de San Cristóbal. Esta población desplazada no estaba en condiciones de poder ejercer su voto, porque para ello tenían que regresar a la comunidad de origen. Se solicitó primero la intervención del Instituto Nacional Electoral para que se les pudiera facilitar el voto. No hubo respuesta, por ende se promueve el juicio ante la Sala Superior. Y aquí la sentencia justamente que emite la Sala Superior es ordenarle al Instituto Nacional Electoral que instalara una casilla especial para que en este campamento pudiesen votar las personas desplazadas por sus autoridades locales, porque obviamente podían emitir el sufragio para presidente de la República, pero la gran motivación que tenían era también poder elegir su presidencia municipal. Entonces ordenamos la instalación de esta casilla especial dentro del mismo campamento. Ordenamos que realizaran de inmediato una reimpresión de credenciales para votar para las personas que ya no la tenían, ya sea porque se había quedado en el domicilio que habían tenido que abandonar o por extravío de la misma. Pero además le ordenamos al INE que tramitara la entrega de la credencial de elector para quienes entre el momento en el que tuvieron que huir del municipio de residencia y el momento de la jornada electoral habían cumplido 18 años para poder votar. Obviamente la gran interrogante por parte de la autoridad administrativa del Instituto Nacional Electoral era cómo iba a aplicar y cómo iba a poder instalar esta casilla. Y ahí sí, después de algunas pláticas que tuvimos con la propia autoridad administrativa, le dijimos que era totalmente de su responsabilidad de garantizar no solo la instalación de la casilla, sino que no hubiese gente ajena, gente externa, que viniese a impedir que se pudiese abrir la casilla, instalar, cerrar y contar los votos posteriormente. Finalmente, sí se llevó a cabo esta instalación. Se determinó también, se tomó esa decisión de manera, sí es cierto que el juicio fue exclusivamente promovido para esta comunidad, pero la reflexión que llevamos a cabo es que para los subsecuentes procesos electorales
esto se tenía que instalar absolutamente en todo el país. Estamos hablando de 350,000 personas que no pueden ejercer su derecho del voto. Y lo relevante de esta sentencia, además, es que se visibilizó la situación de las comunidades desplazadas. Y esto fue poner un foco rojo, prenderlo ante todas las autoridades y decir, si las estamos visibilizando a nivel electoral, es urgente que sean visibilizadas a nivel penal, a nivel civil y a nivel económico. En segundo lugar, lo relevante fue también darle la importancia de este ejercicio del derecho político de todas las personas desplazadas. Generalmente pensamos que quienes han tenido que dejar su hogar lo que requieren es un apoyo más directo, obviamente un apoyo económico, un apoyo humanitario y un apoyo también de trabajo. Pero me parece que si se le quita además a estas poblaciones el ejercicio de un derecho político fundamental, que es el de votar, se les está invisibilizando una vez un poco más. Además, justamente es la finalidad del voto es que puedan surgir diversas opciones de elección. Y qué situación más fácil es la de obligar a quienes son oponentes de un poder en un momento dado a abandonar su hogar y ya no poder votar por otras opciones de gobierno. Y el tercer punto relevante de esta sentencia ha sido en el contexto internacional, de manera que otros países también empiecen a visibilizar a sus propios desplazados. Me parece que con esta sentencia lo que logramos fue un pequeño grano de arena para tratar de restablecer la dignidad de estas poblaciones desplazadas, garantizando sus derechos de participación política, emitiendo además una sentencia que trasciende más allá de la problemática nacional. Y esta sentencia nos lleva también justamente a poder hacer una reflexión sobre el papel de la justicia en este siglo XXI, en donde considero que es inaceptable que haya personas que se vean obligadas de abandonar su hogar, sus pertenencias, porque no se ven protegidas por el Estado y por la justicia. Nuestra responsabilidad aquí, justamente como Tribunal Constitucional, es juzgar con una gran sensibilidad y con una perspectiva intercultural para tratar de eliminar estas asimetrías de poder, pero sobre todo emitir una justicia electoral social. Me parece muy claro que la democracia tiene que ser la ley del más débil, tiene que otorgar garantías y protección a todas las personas y particularmente a los grupos en mayor vulnerabilidad. Hay situaciones de violencia que no pueden ser toleradas, no solo que implican la privación del ejercicio de derechos políticos, sino también el libre desarrollo de las personas. Y no podemos mantener esta indiferencia, como lo decía Elie Wiesel, al dolor ajeno y a estas situaciones de discriminación y de conflictividad creciente. El Tribunal Electoral, me considero, ha cumplido en efecto con estas obligaciones en los casos que les ha permitido y ha cumplido con una obligación del Estado mexicano que la asume y la asumió el tribunal como órgano del Estado y que fue justamente la creación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas, que es lo que permite un acceso a la justicia en igualdad de condiciones, gratuito y de alto nivel profesional.
La participación y justamente el trabajo de la Defensoría Pública Electoral es fortalecer esta participación de los integrantes y las integrantes de las comunidades indígenas, que es clave para lograr este avance en la calidad de la democracia mexicana. Las demandas que hemos recibido por parte de comunidades indígenas han sido resueltas favorablemente. No solo está esta de los desplazados, está también esta sentencia en que se confirmó una determinación del Instituto Nacional Electoral para crear curules de diputados federales exclusivamente para integrantes de las comunidades indígenas y que en varios distritos de Chiapas fueron quienes estuvieron en este caso. Quiero reiterar que accedan, que hagan uso de la Defensoría Pública Electoral, que la difundan lo más que puedan dentro de sus comunidades, de manera a fortalecer finalmente esta representación política de las comunidades indígenas y lograr que se vaya cumpliendo poco a poco con el espíritu del artículo 2 de la Constitución y que los pueblos indígenas y la sociedad pluricultural se vea cada vez más representada. Quiero, antes de terminar, agradecer también la presencia de mi amigo el doctor César Astudillo en esta plática y les agradezco mucho su atención.